es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Bendiciones a todos los hermanos, a todos aquellos que todavía están pendientes con nosotros, camino a vida eterna. Ya tiene muchos años que estamos con ustedes a través de este hermoso programa. Y la verdad que decíamos que a través de las circunstancias, ahorita como están las redes sociales, ¿verdad? Tantas bendiciones por donde nos movamos, donde nosotros miremos. Dios está usando a muchos medios, ministerios, que nos están llenando de palabra del Señor. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo importante es que el Evangelio de Cristo se está predicando. Y entre ese espacio, a Dios gracias a ustedes que nos dan ese momentito para escucharnos, también de lo que traemos de parte de Dios hacia ustedes. Vamos a tratar en esta hermosa hora un mensaje muy oportuno de aliento de lo que dijera el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? En una forma muy especial en cuanto al retorno de Cristo, basándonos al arrebatamiento, más bien el rapto de la iglesia. ¿Qué beneficios trae el arrebatamiento? ¿Qué bendiciones trae el arrebatamiento? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de esperar como hijos de Dios? Vamos a hacer una oración en esta hermosa hora por ustedes y por esta palabra en esta hermosa hora. Soberano y Padre, en esta hermosa noche tan preciosa, Dios mío santo, una vez más invocamos tu bendito nombre, Señor. Tu palabra nos dice que las veces que pidamos, Señor, los cielos se van a abrir. Es promesa tuya. Yo bendigo a tus hijos, a todos aquellos que nos sintonizan, Dios, a través de este medio. Padre mío, ruego que tu gracia, por favor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo dé sanidad al cuerpo afligido, dé liberación al alma esclavizada, y que tu presencia, Señor eterno, nos dé aliento para aquellos que estamos pasando momentos difíciles en la vida. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, a ti la gloria, Espíritu Santo. Bienvenido eres en esta hermosa hora. Gracias, Padre mío. Gracias. Amén. Quiero basarme en 1 de Tesalonicenses 4:16 y verso 17. Comienza desde el verso 13 todo lo que es el párrafo de la palabra del Señor, pero quiero basarme en estos dos versículos, que es el verso 16 y verso 17 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4, 16, 17. Dice la eterna palabra del Señor, inspiración del Espíritu Santo en labios de nuestro hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Dice él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué palabras de aliento de nuestro hermano Pablo. Así como estamos pasando momentos críticos en estos días, de hermanos, de muchas personas que han perdido familiares. La verdad que duele, es desgarrador cuando se pierde a un familiar. Por los años que hemos convivido con ellos, por los recuerdos que nos dejan. Aunque en veces estemos peleando, estemos en desacuerdo, pero esa despedida, ese desprendimiento de familia, cuando la muerte llega, es muy dolorosa. Para aquellos que ya experimentamos estos caminos muy difíciles, lo podemos describir, lo podemos interpretar, lo podemos expresar, quizás no con la forma en que lo sentimos, pero sí podemos más o menos intentar cómo explicar lo que es el dolor del desprendimiento de una familia. A esto es lo que se basa el apóstol Pablo en este hermoso capítulo 4
del verso 13 al verso 17. Es algo muy importante que el apóstol anima a los hermanos de Tesalónica. Los anima porque los ve desalentados, los ve acongojados, los ve tristes. Había pasado quizás muerte entre ellos, entre familiares, y estaban desconsolados. Muchas veces nosotros malinterpretamos, hay veces, los pasajes bíblicos. Tenemos muchas costumbres paganas, hay veces que se nos meten en la mente en cuanto a muchas cosas que no son doctrinas sanas delante de Dios. Mucha gente piensa que cuando muera se va a encontrar con sus seres queridos y los va a conocer nuevamente, los va a abrazar. Yo he escuchado de hermanos que los he escuchado cuando dicen, cuando alguien murió por adelantado por muchos años y después de algunos años muere el familiar, muere su papá o muere su mamá, algunos de los hermanos dicen, ahorita ya está platicando con su hijo, ahorita ya está platicando con su mamá, ya se encontraron. Y la verdad que eso no es bíblico. El apóstol Pablo aquí nos dice, ¿cuándo es que vamos a tener vida? ¿Cuándo es que nos vamos a volver a juntar? Los beneficios del arrebatamiento de la iglesia, el apóstol se los entrega a ellos. El arrebatamiento produce resurrección. El arrebatamiento produce transformación de los cuerpos que andan todavía en vida. El arrebatamiento hace posible la reunión otra vez entre hermanos, entre familiares, porque ya somos vivos para reunirnos con Cristo y estar con Cristo para siempre. No en el aire, sino con Cristo. O sea que es después de la resurrección que nos vamos a volver a juntar como familias. No después de muertos, como tenemos muchas veces la idea o las creencias erróneas, muy lejos de la bendita palabra del Señor. A esto es lo que el apóstol Pablo dice: Jesucristo regresa otra vez. Y el arrebatamiento es lo que hace posible. No se pongan tristes, le dice el apóstol. Aquí el apóstol nos hace un reconocimiento al grupo que está en Cristo. Hay un grupo que no tiene esperanza. Hay un grupo que está condenado por sus malas acciones, por no recibir a Cristo. No se pongan tristes como los otros, como ese grupo que no tiene esperanza. Porque si nosotros que estamos en Cristo creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y comienzan las bendiciones de parte de la inspiración del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Pablo, con inspiración divina, anima y alienta a los hermanos que habían perdido toda esperanza de sus seres queridos y que habían fallecido. El retorno o el regreso de Cristo trae a los hijos de Dios paz, trae salvación eterna y trae libertad completa. Hasta ahorita, como dice la Biblia, dice el apóstol Juan en una de sus cartas: hijitos míos, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero estamos conscientes y seguros que cuando Él venga, cuando Él se aparezca, se refiere a Cristo, cuando Él se manifieste, entonces seremos tal como Él es. O sea, la esperanza es después de la resurrección. Quítese de la mente lo que le dijimos hace unos momentitos, que después de muerto vamos a juntarnos con nuestros familiares. Es un error esa creencia, porque después de la resurrección es que vamos a juntarnos como pueblo de Dios para estar con Cristo y disfrutar lo que es las bodas del Cordero, de acuerdo a la bendita palabra del Señor. ¿Cuándo serán estas manifestaciones? La pregunta es que ahora que estamos, ¿verdad?, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Alguien que se aparezca, un hermano Isidro Luna, ¿verdad?, o un ángel, dice, tratando de poner fechas y decir ocurrencias que no es de acuerdo a la palabra.
pues dice la Biblia, ténganlo como anatema. Porque tantas cosas que están pasando ahorita, no hay cosa más creíble que la bendita palabra de Dios. La Biblia es la ley infalible, es la profecía exacta y no nos va a llevar a cometer tantos errores. Por eso, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Usted lee en Mateo 24:36. Jesucristo, ante todas las cosas, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué de tu venida? Y Jesús le dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. En Hechos capítulo 1, versos 6 y verso 7, dice Jesús a sus discípulos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, los discípulos como nosotros quisiéramos que un pasaje bíblico nos diga qué año, qué hora, qué mes, qué día el Señor va a regresar. Y Jesús, en todos los párrafos que nos dio claridad, nos dice, no dejen de velar, no dejen de prepararse, no dejen de esperar, porque Él vendrá como ladrón en la noche, vendrá a la hora que menos se imaginan. Por lo tanto, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentaciones. O sea, lo importante es estar preparados para disfrutar de este hermoso evento del arrebatamiento de la iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos. Pablo advierte de señales próximas al retorno de Cristo, y una de las señales muy importantes se encuentra ya en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al verso 4. Quisiéramos que usted lo vea. Esta es una de las señales que el apóstol Pablo nos da como señales próximas al retorno de Cristo. Y eso ya está en nuestros días. Ya está en cada iglesia muchas veces. Y está en todo el mundo. O sea, hoy mismo, ahora mismo, está este tipo de personas hablando de salvación y ellos no son salvos, tratando de demostrar algo que no lo tienen, que no lo pueden experimentar en su propia vida por la vida que llevan. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, verso 1 al verso 4: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, escuchen bien, viene Cristo y nos reunimos con Él. Os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo. O sea, algo parecido a lo que yo les digo. No se dejen engañar por tantas cosas que van a venir cuando la venida de Cristo esté cerca. Algo parecido a lo mío, pero que no sea igual, decía él. Muchos evangelios han surgido, pero el evangelio de Cristo es poder. No se dejen engañar fácilmente. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, qué tremendo es esto. Todavía, de acuerdo a lo que estamos viendo, nos faltan muchas cosas para que Cristo venga. Y es tiempo de prepararnos. No puede venir antes si el anticristo no surge. Tampoco no puede venir después que el anticristo haya hecho lo que haya querido en esta tierra. Tampoco. Pero sí, Él nos advierte que la apostasía estará en pie. La maldad estará en su auge. Y cuando el anticristo se levante, entonces, hermanos amados, y el templo de Jerusalén esté preparándose para que este anticristo se siente en él, como dice el apóstol, entonces erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hay tiempo de prepararnos, porque la venida de Cristo puede faltar una semana, puede faltar 15 días, puede faltar un mes, puede faltar 6 meses o 5 años. Pero tu vida, quién sabe cuánto tiempo la vas a tener. Entonces, si estamos esperando que Cristo pueda venir entre 10 años, a lo mejor tú solamente te quedan 6 meses de vida o 1 año de vida. Y es importante prepararnos y estar preparados todos los días, como si Cristo viniera hoy. Al acostarnos, pensar, como decía el apóstol Pablo, como que Cristo va a venir en la noche y estar preparados para irnos con Él. A nosotros no debe importar los tiempos, porque los tiempos no van a hacer alejarnos de Dios si estamos amarrados, si estamos entretejidos con Dios. Los tiempos no son obstáculos como para apartarnos de Dios. Es para conocer más de su palabra y predicar más de su bendita palabra. Entonces, estas son las señales próximas al retorno de Cristo que el apóstol Pablo, independientemente de las guerras, independientemente de los terremotos, independientemente de las maldades que existen, los muertos en Cristo serán resucitados en el arrebatamiento de la iglesia, como dice la bendita palabra del Señor. Y nosotros los que vivimos, primero cuando se suene la trompeta, dice por el arcángel, los muertos en Cristo Jesús traerá a los que durmieron en Él, los espíritus de los santos, de aquellos que descansaron en Cristo Jesús. Dice que los traerá para tomar sus cuerpos, que van a ser levantados en las tumbas en todo el mundo. No importa que el pie de uno haya quedado en un lugar de otro, Jesús con su poder los va a transformar, los va a levantar cuando la trompeta suene. Ellos escucharán porque están dormidos. La Biblia dice que los que murieron en Cristo duermen, descansan y escucharán la trompeta de Dios. Hay un canto que dice: cuando la trompeta suene en el día final y el alba eterna rompa en claridad, cuando las mansiones, dice, eternas están esperando a aquellos que se levantarán de entre los muertos, es ahí donde entonces el apóstol Pablo se va a confirmar lo que dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El arrebatamiento traerá como bendición la resurrección de todos los que murieron en Cristo Jesús. Y también el arrebatamiento hará posible la transformación de todos los que vivimos, si es que Cristo nos sorprende en el momento de su retorno y estamos vivos. El apóstol Pablo pensaba vivir, pensaba ser partícipe del arrebatamiento, porque la expresión lo dice: y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta ese día, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron de entre los muertos, y seremos transformados y nos elevaremos en el aire para recibir a Jesús de Nazaret y así estar siempre con Él. La resurrección de Cristo hace posible la transformación de nosotros. Esto es un misterio.
La Biblia dice que sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Para que este cuerpo pueda transportarse y salir de esta atmósfera, necesita ser transformada. Necesitas cambiar y hacerse lo que dice la bendita palabra. Algunos lo toman como ridículo, como fanatismo, porque en realidad no entendemos el misterio todavía. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50 al 52. Es digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo dejará de ser esta carne. La sangre no estará en mí. Por eso dice el apóstol Juan que seremos semejantes a Cristo. Algo semejante cuando Elías fue llevado en un carro de fuego, dice la Biblia. Mientras que él salía de la atmósfera, en ese trayecto, su cuerpo, su vida fue transformada hasta subir al cielo. Así lo dice la palabra, que fue puesto al cielo, como en el caso de Enoc también. Y Enoc vivió 365 años y dio testimonio de agradarle a Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Idénticamente, como ejemplo de eso, tendremos la oportunidad de viajar con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Pablo trataba de animar a los discípulos, de animar a los hermanos de Tesalónica. No se desanimen, un día aunque ustedes mueran, vamos a resucitar. Y si no morimos cuando Cristo venga, vamos a ser transformados y nos vamos a unir con nuestras parientes, con nuestra familia, y así estaremos unidos con Cristo por siempre. Qué maravilloso es esto. Luego seremos arrebatados. De acuerdo a la profecía de Daniel, estaremos 7 años con Cristo celebrando bodas del Cordero, celebrando bendiciones, mientras que aquí en la tierra, lo sabemos los que leemos Biblia, comenzará la gran tribulación. 7 años de pestilencia, de dolor, donde el mar se convertirá en sangre, donde Dios hará llover granizo sobre la tierra, donde la luna se convertirá en sangre, cuando el sol se volverá en tiniebla, donde habrá úlcera en los labios, en la lengua de la gente, y van a maldecir a Dios, donde habrá muerte, donde no habrá paz. 7 años de sufrimiento, entre comillas, 3 años y medio de paz del anticristo, y 3 años y medio de paz, de dolor, de tragedia, de desobediencia al castigo de Dios, la ira de Dios sobre la tierra. Mientras que nosotros, si somos fieles, estaremos con los que resucitaron en la boda del Cordero. Qué tremendo, por 7 años disfrutando la grandeza del Señor. Esto nos lleva muy importante a lo que dice la Escritura, lo afirma, que Jesús volverá otra vez. Hermanitos míos, no nos pongamos tristes por lo que tengamos que pasar. No nos pongamos tristes por lo que tengamos que atravesar. Confiemos en Dios. Así como el apóstol trató de transmitirle a los hermanos de Tesalónica esta gran verdad, que cuando morimos no se termina todo. Descansamos en Cristo. Los pecadores no así. Los pecadores entran en un sufrimiento en su alma, en su espíritu. Vale la pena agarrarnos de Cristo. Este es el milagro que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él volverá otra vez. Tito 2:13. Tito 2:13. Si usted tiene una Biblia ahí cerquita, usted voy a dar por lo menos 6 pasajes bíblicos. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito dice: aguardando, atesorando, viviendo la esperanza bienaventurada, la manifestación o el regreso de Jesucristo, ver su gloria de Dios, al gran Dios y Salvador Jesucristo cuando esté entre nosotros. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37 dice:
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El escritor sagrado dice en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, lo que para ti es mucho, para Dios es poquito lo que falta. Y el que ha de venir vendrá, dice el siervo de Hebreos, y no tardará. Si el Señor ha tardado 2000 años, fíjate que en el tiempo de Noé 120 años, cuando Sodoma y Gomorra aproximadamente 70 años. Oye, pero para nosotros es tanto que Dios nos ama, es tanto que Dios nos tiene consentido, que ya tiene más de 2000 años, que dijo que volvería y no ha regresado. Es por ti y por mí. Pero dice el libro de Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En Juan 14:3, en Juan 14:3 Jesús dijo a sus discípulos, Juan 14:3 dice la palabra: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos se sentían cabizbajos. ¿Por qué se ponen tristes?, dijo el maestro. ¿Por qué ustedes se ponen amedrentados? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. No les voy a dejar aquí en la tierra. Yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá cáncer, no habrá escasez. Vale la pena abrazarnos de Cristo. Es por eso que los discípulos, cuando agarraron esta fe, la metieron en su corazón, en su espíritu. Nadie pudo arrancarlos de ellos. Y en Hechos 1, 9, 11 dice la Biblia, Hechos 1, 9 al 11, dice la palabra del Señor, que después que Jesús dijo estas cosas, escuchen bien, Hechos 1, 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La venida de Cristo se compone en dos fases. El arrebatamiento es la primera fase, y la segunda venida de Cristo en gloria, cuando todo ojo le verá, cuando venga en el milenio, cuando venga a rescatar a Israel en la guerra de Armagedón. Esa es la segunda venida, juntamente con el arrebatamiento de la iglesia. Pero en esta ocasión el arrebatamiento es primero, y después viene lo que es el milenio. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, dijeron los ángeles, al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Voy terminando. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:28. Si usted tiene Biblia, lo repito otra vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vino como un humilde Galileo, vino dejándose bofetear, vino dejándose escupir, pero ahora aparecerá, dice la palabra, ya no como un humilde Galileo, ya vendrá como juez, vendrá como rey, como dice Apocalipsis. Dice que en su muslo tendrá el escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya mañana no va a ser tu Salvador, ya mañana no va a ser tu Redentor, va a ser tu juez, que te va a juzgar
por no haberlo recibido y por no haber aceptado su bendita palabra. Pero hoy para nosotros, pueblo de Dios, es un gusto y un anhelo seguir escuchando estas palabras, como dijera el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y el último versículo dice así en 1 de Juan 3, perdón. 1 de Juan 3, verso 2 y verso 3. 1 de Juan, en su capítulo 3, verso 2 y verso 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice el siervo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Amados, hermanos, si estamos pasando momentos críticos, nos dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él también es puro. En esta hermosa hora tan preciosa, yo te invito a que tomes otra vez tu lugar. Muchas veces nos sentimos, como dice el apóstol, burlados, menospreciados, olvidados. Muchas veces estamos en el anonimato. Y muchas veces, como no tenemos algo que ofrecer como otros ofrecen, no nos tienen ni en cuenta muchas veces. Pero Dios nunca se ha olvidado de ti. Su presencia siempre te tiene en cuenta, como lo dijo aquel hombre cuando le llamó antes que Felipe te llamara. Yo ya te había visto. Antes que otro hombre te evangelizara, su Espíritu Santo te había tomado en cuenta. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan. Pero sabemos que cuando Él venga y Él se manifieste, seremos tal y como Él es. En esta hora yo quisiera orar por ti. Estás pasando momentos difíciles de enfermedad, de escasez económica, falta de trabajo. Dice su palabra que si le pedimos a Él, Él nos los concede en esta hermosa hora. Yo oro por ti donde estás, en tu lugar. Clamo a Dios por tu familia y por los tuyos en esta hermosa noche. Gracias, Padre amado, gracias. Soberano y Dios, la reflexión de tu bendita palabra, dada a tus hijos de Tesalónica, por labio de tu hijo Pablo, Señor amado, era alentarlos en el momento que se encontraban tristes, cabizbajos, por la pérdida de sus familiares que habían muerto. Y tú les haces entender que viene un día mejor, donde nos vamos a encontrar nuevamente después de que Cristo nos levante de la tumba fría. Después de que Cristo transforme nuestras vidas, nos volveremos a reunir, volveremos a reír, volveremos a disfrutar, para nunca jamás volver a sufrir contigo, Señor amado. Quizás alguien ha perdido, Señor, a un familiar en estos días. Quizás alguien está pasando por momentos críticos en estos días. Yo te pido que esta palabra, Señor, consuele su alma y su espíritu. Yo te pido que esta palabra vuelva a levantar el ánimo, Señor, hacia ti. Y si alguien está pasando por enfermedades en esta hermosa hora, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad le echamos fuera de los cuerpos. Si alguien está pasando por necesidades, Señor, económicas, falta de trabajo, Padre, por favor, Señor, abre la ventana de los cielos en esta escasez y derrama bendiciones en la vida de tus hijos, papacito amado. En el nombre de Cristo Jesús,
sé con tus hijos de todo el mundo, de todas las naciones y de este pueblo de Villa Madero. Tu gracia sea con nosotros. A ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos a tu pueblo reunido a través de este medio, Señor, de comunicación. Gracias, papacito amado. Muchas gracias te damos desde ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Les felicitamos a través de este hermoso programa Camino a Vida Eterna. Dios bendiga a tu hermano Henry, que siempre está pendiente en esta labor. Que Dios lo guarde, a su familia y a ustedes, hermanos míos. Que la paz de Dios esté con ustedes, a todos. Dios les bendiga. Amén. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Y con mis lágrimas es que vivo agradecido. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Oasis for You. Sigan escuchando nuestra música en Llamados TV. Gracias, Señor. Gracias porque cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos dicho, Señor, ya no